Bienvenidos una vez más al curso de aritmética, estimados estudiantes. Quien les habla y les saluda es el profesor Iván Quichua Lara. Y en esta oportunidad, esperando que todos ustedes se encuentren muy bien, el tema a trabajar es teoría de divisibilidad, segunda parte. Sin más que decir, muchachos, veamos pues de qué se trata el siguiente tema. Bueno, el día de hoy vamos a tocar el siguiente punto, estimados estudiantes: principios básicos de divisibilidad, en la cual pues estudiaremos las operaciones aritméticas elementales, ¿cierto? Respecto a los múltiplos de un número son los siguientes: la adición, sustracción, multiplicación y potenciación. Bien, vamos a ver en este cuadro las siguientes operaciones ya mencionadas. La adición, en primer lugar. En este caso, cuando nosotros sumemos los múltiplos de un respectivo número, la suma de dos múltiplos, ¿de acuerdo?, de un respectivo número o módulo, me va a dar como resultado pues un múltiplo de ese mismo número, ¿de acuerdo?, donde en este caso n pertenece a los enteros positivos. Ejemplo, nosotros sumando 35 más 14, esto nos da igual a 49, pero 35, recordar que es un múltiplo de 7, y 14 de igual manera es un múltiplo de 7, y 49 también es un múltiplo de 7. Aquí se puede observar que la suma de múltiplos, en este caso de un mismo número, ¿no?, en este caso tenemos múltiplo de 7 más múltiplo de 7, nos da como resultado un múltiplo de ese mismo número, o también denominado módulo, ¿no? Entonces, la primera propiedad trata de ello, ¿cierto?, con respecto a la adición. Con respecto a la sustracción es igual. Si yo resto los múltiplos de un mismo número o módulo, en este caso múltiplo de n menos múltiplo de n, esto me da pues igual a múltiplo de n. Tanto en la adición como en la sustracción resulta lo mismo básicamente. Vamos a ver pues con un ejemplo: 25 menos 15 igual a 10. 25, recordar que es un múltiplo de 5, es 5 por 5, y 15 es un múltiplo de 5, de igual manera es un 5 por 3, donde este es igual a 10, que es un 5 por 2. Y acá se puede notar pues que la diferencia de los múltiplos de un mismo módulo o número, en este caso nos da como resultado un múltiplo de ese mismo número. Muy bien, ya hemos trabajado las operaciones de la adición y sustracción. Ahora veamos pues las operaciones de multiplicación y potenciación. De acuerdo, rápidamente. En la multiplicación, si yo multiplico en este caso un número, una constante, por un determinado múltiplo de un número, k por múltiplo de n en este caso es como que simplemente no estuviera acá, ¿no? Y esto, el resultado nos arroja un múltiplo de n, ¿no? Es decir, cualquier valor, cualquier número, en este caso entero positivo, multiplicado por el múltiplo de un número, sigue siendo como resultado el múltiplo de ese mismo número. Ejemplo, si yo tengo 3 por 22, esto nos da 66, pero tener en cuenta pues que 22 es un múltiplo de 11 y 66 también, ya que 3 por un múltiplo de 11 me sigue arrojando el múltiplo de 11. Eso es lo que te está queriendo decir esta propiedad. Ya, de cierta manera es como que el múltiplo suprime pues a la constante entera. En la potenciación ocurre lo mismo. No interesa en este caso un múltiplo de un módulo de un número a lo que esté elevado, siempre y cuando sea entero positivo. Esto sigue siendo pues un múltiplo de ese mismo número. En este caso, múltiplo de n elevado acá, me sigue saliendo múltiplo de n. Ejemplo, yo tengo pues 4 al cubo, que es 64. Y bueno, 4 en este caso es múltiplo de 4 elevado al cubo, es 64, que es lo mismo, múltiplo de 4 en el fondo, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces podemos notar pues que no es muy complicado, ¿no?, ya que 64 es 4 por 16, ¿no? Entonces, listo muchachos, estas son las operaciones elementales, las operaciones aritméticas elementales aplicados pues a los múltiplos de un respectivo número: la adición, la sustracción, la multiplicación y la potenciación. Bien, veamos ahora unas respectivas notas. La primera es la siguiente: si x más y es igual a un múltiplo de n,
Entonces se presentan dos casos. Primero, que x y y ambos sean pues múltiplo de n, ¿no? Cosa que si yo sumo múltiplo de n más múltiplo de n me da múltiplo de n, ¿no? Y el segundo caso es que x sea un múltiplo de n más r, ¿no? Es decir, tiene un residuo, como puedes observar acá, un residuo por defecto. Y acá y tendría que ser múltiplo de n menos r, un residuo por exceso. Claro, esto tiene sentido, ya que múltiplo de n, si yo sumo múltiplo de n más múltiplo de n, sería múltiplo de n, y r menos r se cancela, ¿no? Sería 0. Muy bien. La segunda nota nos dice lo siguiente: si en la primera era sumar, aquí en la segunda es restar. X menos y, si nos da como resultado múltiplo de n, se presentan dos casos: que x sea un múltiplo de n y y sea múltiplo de n. Y en el primero que x sea pues igual a y, ¿no? Múltiplo de n más r, y y también múltiplo de n más r, ya que si yo resto múltiplo de n menos múltiplo de n, con este criterio ya visto, sale n, ¿no? Múltiplo de n igual, y r menos r se cancela. Muy bien, muchachos, entonces estos han sido pues los principios básicos de divisibilidad. Veamos ahora el siguiente punto, que trata respecto a los divisores de un módulo. Por ejemplo, si A es múltiplo de B, entonces A es múltiplo de todos los divisores de B. Ejemplos. Por ejemplo, si A es un múltiplo de 20, ¿no? Si A es múltiplo de 20, en este caso pues puede ser 20, puede ser, no sé, 60, ¿no? La cosa es que A es un múltiplo de 20. Entonces, A va a ser, dice acá bien claro, múltiplo de todos los divisores de este módulo, en este caso de 20. Es decir, A va a ser múltiplo pues de 1, ya que 1 es divisor de 20, va a ser múltiplo de 2 porque 2 es divisor de 20, múltiplo de 4 porque 4 es divisor de 20, múltiplo de 5 porque 5 es múltiplo de 20, y así múltiplo de 10 y múltiplo de 20. Es decir, si A es múltiplo de B, entonces A es múltiplo de todos los divisores de B. Bien claro lo dice aquí, ¿no? Aquí el papel de B lo está haciendo pues el número 20. Si A es múltiplo de 56, eso quiere decir pues que A es múltiplo en este caso de 7 y de 8 a la vez, ¿no? Es múltiplo pues de todos los divisores de 56, 1, 2 y así sucesivamente. Bien, ahora veamos el siguiente punto, el cual trata pues de un número es múltiplo común de varios módulos. En este caso, si n fuera pues múltiplo de A más o menos R, ¿no? Múltiplo de B más o menos R, múltiplo de C más o menos R. En este caso, n es un número que es múltiplo común de varios módulos al mismo tiempo. Mira, observa ello. Ahora, la propiedad que te voy a indicar aquí es la siguiente. Nosotros vamos a poder extraer, en este caso, el mínimo común múltiplo de estos tres módulos distintos. ¿De acuerdo? N va a ser igual al múltiplo del mínimo común múltiplo, valga la redundancia, de estos tres módulos que son distintos, ¿no? Pero aquí más o menos R dice, ¿no? Bien claro. Aquí la condición básicamente radica en lo siguiente, en que si acá tú tienes múltiplo de A más R, aquí también tiene que estar la suma, ¿no? Múltiplo de B más R, múltiplo de C más R, respectivamente. Los tres tienen pues que estar sumando su residuo. O también puede ser múltiplo de A menos R, múltiplo de B menos R o múltiplo de C menos R. Y eso se agrega aquí dependiendo, vuelvo y repito, de la operación que estés trabajando, o bien es suma o bien es resta. Pero aparte, esta propiedad se aplica de igual manera siempre y cuando tengas el mismo residuo. Si no lo tuviera, no se puede. Profe, ¿qué pasa en esos casos? Bueno, en esos casos ya se procede a realizar un pequeño artificio que lo vamos a ver posteriormente. Ejemplo, si n es múltiplo común de varios módulos a la vez, en este caso n es múltiplo de 12 más 3, ¿no? Módulo 12, y múltiplo de 15 más 3, módulo 15. Entonces, eso quiere decir que n es múltiplo del mínimo común múltiplo de 12 y de 15, que son los módulos, más el residuo, en este caso por defecto, ¿no? Se coloca el mismo signo acá, más y el mismo residuo 3. Vuelvo y repito, si no lo tuviera no se puede aplicar esto. Entonces n, de manera general, para ya no estar colocando todo esto,
Imagínate si tuviéramos 3 o 4 expresiones, simplemente se coloca n, sería pues múltiplo de 60, ya que 60 es el mínimo como múltiplo de 12 y de 15, más el residuo que sería 3. Esta es la expresión que representa a n. Nota. De igual manera, si el número no tiene residuo común, es lo que te había mencionado, ¿no? Deben de poseer el mismo residuo. Entonces se debe buscar dicho residuo común sumando cantidades que sean múltiplos del módulo. Ejemplo, esto lo vamos a ver o lo vamos a estudiar con más detalle en los problemas, mucha atención. Si n es igual en este caso a múltiplo de 8 más 2 y a la vez es un múltiplo de 9 más 8. Observa lo que vamos a hacer. Dice bien claro aquí, si el número no tiene residuo común, entonces se debe buscar dicho residuo común sumando cantidades que sean múltiplos del módulo. Por ejemplo, una cantidad que es múltiplo de 8, en este caso que es el módulo, es 24. Y una cantidad que es múltiplo de 9, nuestro módulo, es 18, ¿no? Recuerda pues que el múltiplo de 8 más múltiplo de 8 sigue siendo un múltiplo de 8, entonces yo puedo agregar esa cantidad, ¿no? Eso no te olvides, lo vimos en las operaciones fundamentales de la aritmética aplicada a la teoría de divisibilidad. Igual acá 18 es un múltiplo de 9, puedo agregar. Entonces, esto me permite los múltiplos, ¿de acuerdo? Agregar cantidades que sean, pues, de igual manera, múltiplos de ese mismo módulo. Entonces, observa lo que vamos a tener aquí en la parte superior. Vamos a tener que n va a ser, pues, múltiplo de 8 más 26 y n también va a ser a la vez múltiplo de 9 más 26. Y ahora sí, yo ya puedo aplicar esta propiedad, ¿de acuerdo? No es muy complicado, vuelvo y repito, todo es cuestión de mera práctica. Muy bien, jóvenes, ahora resolvamos la práctica dirigida. Primer problema, dice lo siguiente: al dividir a entre 15 dio como resto 8 y al dividir b entre 15 dio como resto 12. Pregunta, ¿cuál será el residuo por exceso al dividir entre 15 el resultado de efectuar 3a más 2b? Muy bien, muchachos, del enunciado del problema tenemos lo siguiente. Miren, aquí al principio del enunciado, en este caso nos dice pues que al dividir a entre 15 dio como resto 8. Esta parte que he resaltado quiero que lo entendamos de la mejor manera. Como nos dice pues dividir a entre 15, eso quiere decir pues que a es un múltiplo de 15, ¿de acuerdo? Cada vez que ustedes tengan un enunciado de este tipo, como divido a entre 15, quiere decir pues que a es un múltiplo de 15 y dio como resto 8. Resto es lo mismo que residuo, pero al no especificarnos el tipo de residuo, ¿no es cierto? Recuerda que tenemos residuo por exceso y residuo por defecto, pero al no especificarnos el tipo de residuo, yo asumo que es un residuo por defecto, es decir, le sumo 8, ¿de acuerdo? A menos que en el problema te diga, ¿no? Se obtuvo un residuo por exceso, ahí sí se coloca menos. Luego nos dice pues al dividir b entre 15 dio como resto 12. Es básicamente lo mismo, solo que aquí b va a estar pues en función del múltiplo de 15 y su residuo por defecto sería 12. Ya está. Ya tenemos a y ya tenemos b. Pregunta, ¿cuál será el residuo por exceso al dividir entre 15 el resultado de 3a más 2b? Eso quiere decir que este 3a más 2b tenemos que expresarlo pues como un múltiplo de 15 módulo 15, pero cuando te pregunta por el residuo por exceso, acá sí es bien claro, residuo por exceso quiere decir que tienes que restar el residuo. A nosotros nos está preguntando cuánto vale esto, pero tiene que estar menos r, porque así se expresa el residuo por exceso, no te olvides, residuo por exceso. Listo, jóvenes, entonces manos a la obra para poder resolver este problema. Bueno, 3a más 2b, lo único que hacemos es reemplazar aquí en a esta expresión. Sería pues igual a 3 por múltiplo de 15 más 8, más, aquí 2b de igual manera, reemplazamos el valor de b, sería pues 2 por múltiplo de 15 más 12. 3a más 2b sería igual a lo siguiente. Aquí vamos a desarrollar mediante la propiedad distributiva esta primera parte, más, aquí también 2 por múltiplo de 15 más 12 de igual manera. 3 por el múltiplo de 15, bueno, sería pues directo múltiplo de 15, ¿no? Recuerda pues cuando multiplico una constante por un múltiplo, se suprime la constante, por así decirlo, y solo queda el múltiplo. Más 3 por 8, 24, más 2 por el múltiplo de 15 sería pues
directamente igual múltiplo de 15, ¿no? La constante se suprime, ¿no? 2 por múltiplo de 15 más 2 por 12, 24. Listo, esta primera parte ya ha quedado claro, ¿no? Ya está. Ahora 3a más 2b sería igual a lo siguiente: múltiplo de 15 más múltiplo de 15, múltiplo de 15 más 24 más 24 sería 48. Ahora, como nosotros estamos trabajando en función del múltiplo de 15, ese 48 lo que vamos a hacer es también expresarlo en función del múltiplo de este módulo 15. Así que para ello lo dividimos entre 15. Bueno, aquí rápidamente decimos, pues 15 por algo que se aproxima a 48 sería por 3, 15 por 3, 45, y restando deja como residuo 3, ¿no? Residuo por defecto. Eso quiere decir que tendríamos que 48, ¿no? 48 sería pues un múltiplo de 15, ya que 15 por 3 es un múltiplo de 15, más 3. Ya está, jóvenes. Ya con esto el problema está resuelto, ya que recuerda pues que múltiplo de 15 más múltiplo de 15 es múltiplo de 15 más 3 que baja, y este sería nuestro residuo, ¿no? 3, pero este es un residuo por defecto. Aquí en la pregunta dice cuál será el residuo por exceso. Ya, entonces lo único que hacemos es expresar 3a más 2b en función pues de una división por exceso. ¿Y eso cómo se logra? Simplemente se coloca el mismo múltiplo, se coloca en vez de más menos, y aquí para saber qué número va se resta el módulo con el residuo. 15 menos 3, 12. Por lo tanto nos piden el residuo por exceso, que sería igual a 12, y esa sería la respuesta. La alternativa a marcar sería la B de bonito. Bien, problema número 2. Veamos qué es lo que nos dice. En una división inexacta, el divisor es múltiplo de 7 más 3, el cociente es múltiplo de 7 más 4 y el resto es múltiplo de 7 más 5. Por tanto, ¿cuál será el dividendo? Bien, en una división tenemos lo siguiente: recordar el algoritmo de la división, donde tenemos que el dividendo es igual al divisor por el cociente más el residuo. Y esto lo voy a aplicar por lo siguiente, porque en los datos me piden hallar el dividendo. Tengo como dato al divisor, tengo como dato al cociente y tengo como dato al resto. Bueno, no nos especifican el tipo de residuo. Recuerda que se asume que es por defecto. Entonces aquí rápidamente nuestro dividendo sería igual a nuestro divisor, que es múltiplo de 7 más 3, lo coloco entre paréntesis porque a todo esto le voy a multiplicar el cociente, que es múltiplo de 7 más 4, y el resto, como es por defecto, yo asumo que es por defecto, se le suma múltiplo de 7 más 5. Bueno, aquí el dividendo va a resolverse de la siguiente manera. Tengo pues primero que multiplicar esos dos binomios, y procedo a realizar una propiedad distributiva, ¿no? Primero distribuyo múltiplo de 7 por múltiplo de 7, que sería múltiplo de 7, más múltiplo de 7 por 4, que sería, bueno, igual, múltiplo de 7. La constante se suprime, no te olvides de ello. Luego tengo más 3 por múltiplo de 7, igual sale múltiplo de 7, y al final más 3 por 4, que sería 12. Y el residuo baja solo, ya está. Ahora notamos pues que el dividendo va a ser igual a lo siguiente: múltiplo de 7 más múltiplo de 7 más múltiplo de 7 más múltiplo de 7 es múltiplo de 7, más 12 más 5, 17. Ahora notamos pues que este residuo es mayor al módulo. Entonces recuerda que el residuo tiene que ser menor al módulo. Entonces lo que hago yo es expresar este 17 en función del múltiplo de 7 o del módulo 7, y para ello se divide simplemente 17 entre 7. Bueno, 7 por 2 sería 14, realizo la división tradicional y deja como residuo 3. Es decir, 17 sería múltiplo de 7 más 3. Ya está. Muy bien, con ello ya el problema está resuelto. Observa pues que voy a tener que múltiplo de 7 más múltiplo de 7 es múltiplo de 7 más 3, ¿no? Y buscamos en las alternativas y notamos pues que no hay esta alternativa, ya que esta expresión valga la redundancia, está expresada en función del residuo por defecto. Y acá pues recordamos que si lo llevamos a una expresión por exceso, una división por exceso, sería pues múltiplo de 7 menos resto 7 menos el residuo, sería 4. Y esta notamos que sí hay, es la D. Por lo tanto,
Esta sería la respuesta. Bien, problema número 3. Si 60 es un múltiplo del numeral AB y además el numeral AB es un múltiplo de 4, halle la suma de valores del numeral AB. Resolución. Tenemos lo siguiente del problema, que en este caso 60 nos dice pues en este caso es igual al numeral de dos cifras AB o al múltiplo de dicho numeral. Es decir, recordamos pues a su vez que 60 debe ser un múltiplo de todos sus divisores, ¿no? Si es que recordamos ello, 60 es un múltiplo de todos sus divisores, pero tenemos que observar que este numeral es de dos cifras. Entonces nosotros solamente vamos a trabajar con los divisores de dos cifras de 60, es decir, 60 es un múltiplo de 10, ¿no es cierto? Múltiplo de 12, múltiplo de 15, de 20, de 30 y del mismo 60, ya que todos ellos son divisores del número 60. No trabajamos con los divisores, pues en este caso de 1, de 2, ni tampoco 3, 4, 5 y 6. ¿Sabes por qué? Porque ellos son de una cifra, ¿de acuerdo? A su vez nos dice que el numeral AB es un múltiplo de 4. Eso quiere decir, muchachos, eso quiere decir que solamente vamos a tomar pues los divisores de dos cifras, que sean múltiplos de 4. El 10, por ejemplo, no es múltiplo de 4. El 12 sí lo es un 4 por 3. El 15 no es un múltiplo de 4. El 20 sí, porque es un 4 por 5. Ahí está. El 30 no lo es, pero el 60 sí. Es decir, ellos serían los valores que puede tomar el numeral AB, ya que son múltiplos de 4. Por lo tanto, nos pide hallar la suma de dichos valores. 60 más 20 más 12, ¿no? 12 más 20 más 60 sería, pues en este caso, 92. Por lo tanto, la alternativa a marcar sería la D de dado. Muy bien, muchachos, entonces hemos visto pues que los problemas no están muy complicados hasta el momento. Muy bien, jóvenes, veamos ahora el problema número 4. Nos dice: en la biblioteca Amauta de la sede de Bolivia se observó que la cantidad de estudiantes es menor que 200. Se sabe que los 3/4 del número total de estudiantes son de Vallejo, 5/6 son menores de 17 años y 7/10 se preparan por primera vez. Pregunta: ¿cuál es la máxima cantidad de estudiantes que tienen menos de 17 años en la biblioteca? Bien. Entonces, muchachos, para ello vamos a plantear el ejercicio de manera adecuada. Ya. No es muy complicado, es un problema pero sí muy interesante. Nos dice, del enunciado tenemos lo siguiente, pues que el número de estudiantes, lo vamos a llamar E, nos dice pues que la cantidad de estudiantes es menor que 200, hay que tener en cuenta menor que 200. Listo. Ahora sí, sigamos. Se sabe en primer lugar que los 3/4 del número total de estudiantes son de Vallejo. O sea, los 3/4 de E nos dice pues que son de Vallejo. De aquí nosotros vamos a deducir lo siguiente, mucha atención. Para que los 3/4 del total de estudiantes sean de Vallejo, eso quiere decir pues que la cantidad de estudiantes debe tener cuarta, porque al dividir entre 4 nos va a dar una cantidad de personas, ¿no? La cantidad de personas se representan con números enteros, pues no podemos decir que hay media mitad de personas o 3/4 de personas, ¿no? O 15,2 personas, no, tiene que salirnos una cantidad entera, porque estamos hablando de una cantidad de personas. Entonces, para que los 3/4 del total de estudiantes nos digan pues que son de Vallejo, esta expresión E, que es el número de estudiantes, tiene que tener cuarta, es decir, debe de ser un múltiplo de 4. Esto es lo que yo deduzco de esta primera expresión, ¿de acuerdo? Ahora, el siguiente dato, el cual, bueno, este dato ya lo hemos utilizado. Vamos con el siguiente dato, nos dice pues que los 5/6 son menores de 17 años. 5/6 de ¿quién? Del total de estudiantes, es decir, son menores de 17 años. Entonces, vuelvo y repito, como estamos hablando pues de una cantidad, en este caso entera, ¿no? Cantidad de personas, los cuales son menores de 17 años, para que E tenga sexta, ¿no? Porque dice 5/6, ¿no? E tiene que ser un múltiplo de 6. Así es como se resuelve este tipo de problemas.
Y luego los 7 décimos se preparan por primera vez. 7 décimos de E, ya está, igual a, en este caso, se preparan por primera vez. Eso quiere decir, pues, para saber la cantidad de los estudiantes que se preparan por primera vez, esa cantidad debe tener décima, es decir, es un múltiplo de 10. Ya está, muchachos, con ello ya podemos, pues, resolver el problema. Nos pregunta cuál es la máxima cantidad de estudiantes que tienen menos de 17 años en la biblioteca. Bueno, entonces nosotros de aquí vamos a realizar lo siguiente. Como E es igual, pues en este caso, a múltiplo de 4, múltiplo de 6, múltiplo de 10 a la vez, recuerda que nosotros para ello tenemos que extraer el mínimo común múltiplo, ¿no?, de los 3. Y eso sería igual a múltiplo de 60. Eso quiere decir que E es un múltiplo de 60, no es una cantidad múltiplo de 60, que puede ser 60 por 1, 60, pueden haber 60 estudiantes en total. 60 por 2, 120, 60 por 3, 180, 60 por 4, 240 y así sucesivamente. Pero tener en cuenta que al principio del problema nos decía que el número de estudiantes es menor a 200, es decir, 240 no va. O sea, solo pueden haber 60, 120 y 180 estudiantes. Pero en la pregunta nos dice cuál es la máxima cantidad de estudiantes que tienen menos de 17 años. Los que tienen menos de 17 años, en este caso, es una cantidad múltiplo de 6, ¿no es cierto? Claro, son los 5 sextos de los que son menores a 17 años. Como nos piden la mayor cantidad de estudiantes que tienen menos de 17 años, tenemos que trabajar, a ver, yo les pregunto, con 60, 120 o 180, porque son los 3 valores que puede asumir E, ya que son menores a 200. Como nos pide la mayor cantidad, profesor, tendríamos que trabajar con 180, claro, con ella vamos a tener la mayor cantidad de estudiantes menores de 17 años. Entonces tendríamos 5 sextos de, que sería 5 sextos de 180, ¿no?, asumiendo la mayor cantidad, y sería pues 30, ¿no? 180 entre 6 sería 30, 30 por 5, 150, por lo tanto esa sería la mayor o máxima cantidad de estudiantes que tienen menos de 17 años en la biblioteca. Por lo tanto, la alternativa a marcar sería la B de bar. Bien, problema número 5. Veamos qué es lo que nos dice. César tiene un celular al que le ha bajado varias aplicaciones como se muestra en el gráfico. Si las cuenta de 5 en 5, de 3 en 3 y de 6 en 6, le sobran 3, 1 y 4 respectivamente. Si se sabe que la mitad de las aplicaciones que bajó son gratuitas y que las demás tienen un costo mensual de 1 sol 20 cada una, además este mes pagará entre 30 soles y 40 soles. Pregunta, ¿cuántas aplicaciones tiene el celular de César? Una pregunta muy pero muy interesante, jóvenes, así que voy a pedir mucha concentración para resolver este ejercicio. Resolución del enunciado. Tenemos lo siguiente. A ver, quiero que noten lo siguiente aquí. Nos dice bien claro, pues, que si el número de aplicaciones, la cual voy a llamarle A, las cuenta en este caso de 5 en 5 por dato, eso quiere decir pues que el número de aplicaciones es múltiplo de 5, ¿de acuerdo? Cuando te diga pues que las cuenta de 5 en 5, quiere decir que el número de aplicaciones es múltiplo de 5, y luego dice que le sobra 3. ¿No? 3, o sea, si la cuento de 5 en 5 me sobran 3, dice. Cuando te dice que sobran 3, quiere decir que le tienes que sumar 3, ¿de acuerdo? Y luego dice pues que esa cantidad de aplicaciones, si la cuenta de 3 en 3, quiere decir que es un múltiplo de 3 y le sobra 1, ya está. Y si la cuenta de 6 en 6, aquí está, le sobra 4, ahí está. Cuando nosotros nos hablen pues de sobrar, quiere decir que le tengo que añadir esa cantidad. Pero si en un ejercicio nos hablan o nos mencionan pues que le falta, ahí sí cambia la cosa, ahí se pone menos, ¿ya? Ahí se pone menos. Pero en este caso nos hablan de que sobra. Bueno, tal y como tú puedes observar aquí, tenemos pues que A es múltiplo de varios módulos al mismo tiempo. Bueno, tenemos múltiplo de 5 más 3, múltiplo de 3 más 1 y múltiplo de 6 más 4. Así como está, no es posible trabajar, no es posible el cálculo del número de aplicaciones, pero para ello vamos a realizar lo siguiente.
Observa que este múltiplo de 5 más 3 lo puede empezar como un múltiplo de 5 menos 2, tú ya sabes, de defecto se pasa a exceso y se resta 5 menos 3, 2. A también sería múltiplo de 3 menos 2 y también múltiplo de 6 menos 2, ¿no? 6 menos 4, 2 y de suma pasa a resta. Ahí está. No sé si recuerdas, pero tenemos una propiedad de cuando una cantidad es múltiplo de varios módulos al mismo tiempo y tienes el mismo residuo, yo puedo pues aquí extraer el mínimo común múltiplo de los módulos y añadir el residuo común a ellos, es decir, menos 2. A sería múltiplo de 30, ya que el mínimo común múltiplo de 5, de 3 y de 6 sería 30, menos 2. Y al final A sería pues 30K menos 2, que también se puede empezar de esa manera. Rápidamente, además, nos dan un dato adicional. Lo que tú has visto aquí ha sido pues hasta este punto lo que nos ha servido ese dato, pero a partir de aquí nos dan otro dato. Dice: si se sabe que la mitad de las aplicaciones que bajó son gratuitas y que las demás tienen un costo mensual de un solo 20 cada uno, la mitad de estas aplicaciones son gratuitas y la otra mitad se paga. La mitad sería pues 15K menos 1, ¿no? La mitad, ¿cierto? Ya está. Por esta mitad, dice, una mitad va a ser gratuita, pero la otra sí hay que pagar un sol 20 cada mes, es decir, 1,2. Es lo mismo. Pero este mes dice que pagó entre 30 y 40 soles, es decir, lo que pagó este mes es mayor a 30 y menor a 40 soles. Esta es la manera de expresar este enunciado. Y bueno, para poder resolver esta pregunta, lo que voy a hacer es multiplicar por 10 a toda la inecuación para que este decimal se convierta en un entero. Tendríamos 10 por 30, 300, 10 por en este caso 1,2 sería pues 12, 10 por 1,2, 12 por 15K menos 1, y esto menor pues a 400, ya que 40 porque sería 400. Ya está, con esto ya podemos encontrar la resolución del problema. Todo depende de K básicamente. Aquí, bueno, 12 procedes a realizar propiedad distributiva, 15K por 12, 180K, menos 12, y esto es mayor a 300 pero menor a 400. Menos 12 pasa a ambos miembros de la desigualdad a sumar, 180K sería pues mayor a 312 pero menor a 412. Sacamos a todo 180, 180, 180, 180. Es lógico que va a salir en decimales. 312 entre 180 va a ser pues 1,7333, este es un periódico puro. Y 412 entre 180, 2,288, este es un periódico puro de igual manera, ¿no? El valor entero que se encuentra aquí en este intervalo va a ser 2, ¿no? Claro, 2 es mayor a esta cantidad, pero menor a esta otra. Como K vale 2, ya tenemos pues el ejercicio desarrollado básicamente, porque todo esto, este dato te dio para encontrar el valor de K, que es 2. ¿Cuántas aplicaciones tiene el celular de César? Por lo tanto nos piden el número de aplicaciones que es A. Como A vale 30 por la constante que es 2, 30 por 2, 60, y al final se le resta 2, sería pues el número de aplicaciones, sería 60 menos 2, 58. Por lo tanto la alternativa a marcar sería la C de casita. Bien, resolvamos el problema número 6. De un grupo de MNP estudiantes, ¿no? Este numeral de 3 cifras, MNP, representa pues la cantidad de estudiantes que hay en este grupo. Dice pues acá el problema número 6. Nos menciona que los varones son múltiplo de 11 más 2 y las mujeres múltiplo de 11 más 1. Además, los que usan lentes y los que no usan lentes son múltiplo de 9 más 2 y múltiplo de 9 más 5 respectivamente. Halle el mínimo valor del numeral de 3 cifras MNP y dé como respuesta M más N más P. Resolución. A ver, rápidamente del enunciado tenemos el siguiente gráfico. Quiero que notes pues que hay dos categorías: número de varones y número de mujeres. Es la primera categoría que tenemos. El número de varones nos dice que son múltiplo de 11 más 2, lo coloco aquí, y el número de mujeres múltiplo de 11 más 1, lo coloco aquí. Además, hay otra categoría, los que usan lentes, eso está aquí, jóvenes, y los que no usan lentes lo colocamos aquí. Los que usan lentes son múltiplo de 9 más 2 y los que no usan lentes son múltiplo de 9 más 5 respectivamente. De aquí rápidamente, jóvenes, vamos a tener lo siguiente. Del gráfico tenemos lo siguiente.
En este caso, la cantidad de estudiantes va a ser pues igual a lo siguiente: sumando varones y mujeres me da pues la cantidad de estudiantes, que sería múltiplo de 11 más 3, múltiplo de 11 más múltiplo de 11, múltiplo de 11, 2 más 1, 3, ya está. De igual manera, la cantidad total de estudiantes también se puede calcular sumando el total de personas que usan lentes con los que no usan lentes. Múltiplo de 9 más múltiplo de 9 sería múltiplo de 9 y 2 más 5, 7. Bien, ahora, una vez que ya tenemos el problema pues de esta manera, el problema está efectuado de esta forma, nota pues que este numeral es igual a múltiplo de 11 más múltiplo de 9, tenemos múltiplo de módulos distintos, ¿no? Diferentes en este caso. ¿Podríamos hallar, profesor, con el mínimo común múltiplo de ellos? Claro, sí, sería una gran idea, solo que no puedo hacerlo porque los residuos son diferentes, ¿no? Residuos por defecto son diferentes. Pero ¿qué tal si lo llevamos a un residuo por exceso, profe? A ver, vamos a ver si qué es lo que pasa si yo lo llevo a un residuo por exceso. Tú sabes que acá se coloca el mismo módulo, menos y 11 menos 3, 8. Y acá de igual manera hago lo mismo, ojalá que sea el mismo, ojalá. Sería pues múltiplo de 9, mismo módulo, si es más, acá se pone menos, 9 menos 7, 2. Uy, profe, no sale igual ni por defecto ni por exceso. 8 y 2 son diferentes, entonces, ¿qué hacer en ese tipo de problemas? Bueno, en este tipo de ejercicios lo que vamos a hacer es lo siguiente. Mira, observa. ¿Recuerdas que yo puedo sumar una cantidad que sea múltiplo del módulo? ¿No? Sí se puede, ¿no? Recuerda que eso lo vimos en la parte teórica. En este caso yo voy a sumar 22. ¿De acuerdo? 22 es múltiplo de 11 y múltiplo de 11 más múltiplo de 11 no hay problema. O sea, sigue saliendo múltiplo de 11. Entonces por esa razón yo puedo añadir 22. Abajo también tengo que añadir una cantidad que sea múltiplo de 9, en este caso elijo que sea 18. 18, ¿sí? Múltiplo de 9 más múltiplo de 9, múltiplo de 9. Y acá voy a tener pues múltiplo de 11 más 25, ¿no? 3 más 2, 22, 25. Y abajo, oh sorpresa, voy a tener múltiplo de 9 más 25. Y ahora sí los residuos son iguales, por así decirlo. Ahora sí estas cantidades son iguales. Ese fue el objetivo básicamente por el cual yo sumé 22 y 18 respectivamente, para hacer que ellas sean iguales. Entonces ahora sí el numeral de 3 cifras MNP, que es la cantidad de estudiantes, sí puedo sacar el mínimo común múltiplo de los módulos de 9 y de 11 más 25. Por lo tanto este numeral de 3 cifras sería pues múltiplo de 99, ¿no? Mínimo común múltiplo de 9 y de 11 sería múltiplo de 99 más 25. Como nos dice en este caso, jóvenes, hay el mínimo valor de MNP. Ya, eso es lo que vamos a hacer. Múltiplo de 99 sería 99K más 25. Como nos pide hallar el mínimo valor, vamos a trabajar con 1 más 25. O sea, K voy a darle el valor de 1. Profesor, ¿y por qué no le da 0? Mira, lo que pasa es que si yo le doy acá 0, porque 0 es menor que 1, profe. Ya, mira, observa, si yo le doy 0, 99 por 0 sería 0, se cancelaría y solo quedaría 25. Y 25 no es una cantidad de 3 cifras, es por esa razón que yo trabajo con 1. Y además, si yo le doy pues 2 acá, ¿no? Si yo le doy pues 2, si le doy 3, si le doy 4, me va a salir un numeral de 3 cifras, sí, pero como me pide el mínimo, tengo que trabajar con 1. Por eso es que acá le doy ese valor. Sería 99 por 1, 99 más 25, 124. Como nos pide dar como respuesta la suma de cifras, esto ya está muy sencillo. Sería 1 más 2 más 4, que sería 7. Y la alternativa a marcar, por lo tanto, sería la B de barco. Muy bien, jóvenes, entonces este ha sido el problema número 6. Esta ha sido la clase de teoría de divisibilidad número 2. Y esperando que se haya entendido, muchas gracias por su atención. Nos vemos hasta la próxima semana. Cuídense mucho.